Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de sondeo. Iniciando una nueva semana. Así es, abril va a todo lo que da. Ya abril está terminando. Mañana es 24, sí, mañana día es de la 24. revolución, estalló la revolución, donde Sí, Peña llamó a la revolución, a la gente a la calle. a la gente a la calle, Sí, y comenzó todo aquel conflicto que desencadenó. en una guerra fratricida. Sí, en una guerra patria, muchísimas Sí, cosas. fratricida entre hermanos, se convirtió entonces en una guerra patria porque intervinieron los norteamericanos. Ya hubo aspectos donde los intereses locales juntaron a la mayoría de los dominicanos. Hubo muchos reaccionarios que se quedaron siempre con su proyecto, pero realmente muchos sectores que en principio no estaban con la vuelta a la constitucionalidad o con la revolución que finalmente derivó. Sin embargo, por razones patrias, por razones de interés común, eso los juntó. Así es. Pero los de la mala red siguieron siempre separados y dándole cajeta, o ellos aliados con los invasores, los interventores. Bueno, lo que sea, yo creo que es un tiempo para reflexionar, porque todavía hay muchos elementos de aquel conflicto que no han sido ventilados adecuadamente. Mucha gente se ha opuesto a contar historias porque hay demasiados héroes después. Sí, y que muchos comandantes que no pelearon, no tiraron ni un tiro. No, hay comandantes que eran menores de edad y eran de que comandantes en aquel conflicto. Entonces, ya ese proceso lo que debe invitar es a la reflexión. Muchas cosas. Sí, no, y sobre todo después que de parte y parte se hicieran algunos esfuerzos o grandes esfuerzos para buscar una reconciliación. Recuérdate aquello, se hicieron algunos encuentros interesantes donde los que participaron del lado contrarrevolucionario o reaccionario y del lado de la revolución, pues después, transcurrido el tiempo, se juntaron para conciliar algunas cosas y yo diría que fue poco lo que quedó disperso, suelto, o los antagonismos, ya que el tiempo se encarga como el agua, cuando va pasando a aclarar. El agua se aclara solo al paso de la corriente. Y el tiempo, que es implacable, también se encarga de aclarar muchas cosas. Bueno, tú sabes que América Latina vive siempre al borde de ese tipo de situaciones. Hoy en Nicaragua está al borde de una sonada mayor. Hay más de 30 muertos, según se dice. Sí, lo que comenzó poco a poco, iban por 10, y esta mañana decía, ahorita estaba mirando a Telesur, ya iba por 30 o 30 y pico. Hubo un periodista que iba narrando en vivo. Hay un periodista muerto. Narrando, vi ayer, eso es espantoso. Sí. Iba narrando en vivo los acontecimientos y no se sabe si fue todavía no sé si fue una bala perdida o si fue algunos agentes policiales que estaban cerca. Bueno, tiro en la cabeza. Pero un tiro en la cabeza, se desplomó. Entonces, terrible aquello. El Daniel Ortega ha vuelto atrás, ha anulado el decreto, pero la situación se mantiene tensa. Yo no sé si el decreto fue imprudente, Fue bastante imprudente, o porque tratando de yo no sé si es la seguridad social. El tema de la seguridad social. Yo no sé si allá, igual que aquí, es tan inseguro y tan poco social. No, allá es menos, porque allá la cobertura... Aquí hemos logrado más. Sí, el número pero muchísimo más. SENASA puede darle clase a los nicaragüenses. O sea, la gente que paga es el 24%, pero le están cargando demasiadas cosas, amén de una burocracia hipertrofiada que los Ortega le han metido a ese programa. Porque hay que ser cuidadoso con ese tema de la voracidad impositiva, buscando cuartos, metiendo impuestos para buscar cuartos. En el caso nuestro, aquí se ha disimulado un poco, pero realmente se está apretando demasiado la tecla. Ahorita oí a los doctores, ¿cómo es que se llama? El hijo de Boco Guerrero. Guerrero Heredia. Guerrero Heredia, que él dice sus cosas interesantes dentro de la medicina. Y él es psiquiatra. Es psiquiatra. Sí. Entonces, bueno, dentro de la medicina mete sus recetas interesantes a veces, porque dice muchas cosas
que se corresponden con la realidad. Esa apretadera lo hemos dicho nosotros aquí, de una forma más moderada. Nosotros Creo que que no. le oí diciendo que a él le cayó, hay que usar el término, le cayó la DGI y hasta los archivos de la computadora se lo quería incautar, cosa que no es posible porque son pacientes cuya prehistoria psiquiátrica es materia de privacidad absoluta. Mira, yo soy de los que creo, y que me perdonen mis amigos médicos. Yo tengo un hijo médico. Y tú tienes un hijo médico. Sí. Pero, y yo le tengo mucho agradecimiento a los médicos, no solamente con los que me he tratado, sino con los que han tratado a mis muchachos. Por suerte, fue el doctor Jesús Félix Iglesias, que ya está retirado. Está retirado. Pero activo me queda el doctor García Ramírez, Sí, que es un médico eminente. Convención. Como médico no ha tenido el éxito que ha tenido, al revés, como político no ha tenido el éxito que ha tenido la medicina. Como médico. Pero bueno, eminente médico. Pero yo creo que los médicos, hay algunos, sobre todo, no voy a decir que todo el paquete esté bollante, pero señores, hay médicos que tienen 8,000 consultas al día. Y usted ve una cola que incluso para los pacientes son tantas, la cola es tan larga, la espera es tanta, que a veces se pueden enfermar de tanto esperar. Sí, sí. Y esos son dineros que le están entrando a los médicos. Yo creo que algunos y hay médicos... unos que no aceptan seguro. Sí, la mayoría. O 3,000 y 5,000 pesos. Especialistas prestigiosos. Yo creo que realmente algo de eso deben ellos dejarle al fisco. Sí. Ahora bien, en sentido general, se está tratando de buscar por todos los lados y apretar tanto las cosas. Pero acá, ¿cómo es posible, Danilo, que si tú tienes un empleíto, por ejemplo en Cancillería, y tiene otro consigue una picadita extra que es esfuerzo adicional para sobrevivir? Para sobrevivir, y que inclusive ese pluriempleo afecta tu calidad de vida, claro, y afecta a una serie de cosas más. Pues viene uno huyendo de un lado para otro. Después de que, bueno, lo vamos a juntarle lo de Cancillería, los chelitos de Encarmedio, con lo que sé yo qué cosa, cuando viene, no, pero... espérate, usted le debe al fisco, porque no solo que tú tienes que pagar, sino usted le debe. Y los retroactivos además. Entonces le ponen retroactivo, recargo, qué sé yo qué cosa. Mora, intereses, el impuesto de toga y birrete. Y entonces resulta que te hacen la vida imposible. Sí. Ahora, por suerte, a Faride Raful, la joven, efectiva diputada del PRM, se le ocurrió proponer una amnistía. Y bueno, antes de que eso se apruebe, ya Magín, el director de la DGI, ha anunciado, y es una medida muy correcta, muy atinada, una posposición de ese cobro. Bueno, por lo menos que no cobren lo que dicen ellos que está pendiente y que te digan, bueno, te organicen el asunto y digan, bueno, a partir de ahora. Pero eso de estarle aplicando, mira ahora con el tema de el cambio de los comprobantes fiscales y la nueva factura. Yo tengo, por ejemplo, en mi oficina, un viaje así, de este tamaño, de facturas numeradas, que se mandaron a imprimir en coordinación con la DGI. Sí, sí, a requerimiento de ellos. Fue a requerimiento de ellos, se le pagó a una impresora. Entonces, yo te digo, ya eso ni siquiera para una sopa sirve, por eso no alimenta. Entonces ya yo no puedo hacer nada con eso. Y entonces, el papel de la calidad que tú no puedes usarlo es otro asunto. Exacto, tampoco para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 2 de mayo hay una nueva secuencia, una nueva numeración, una nueva presentación de papeles. Entonces, ¿quién me dio a mí la idea? La gente de la publicitaria del Café Santo Domingo. Mira, dímele a Volque que ya a partir del 1 de nosotros no podemos recibir las facturas viejas, que tienen que gestionar con tiempo para imprimir, para que para conseguir los nuevos volantes, porque si no, no se tramita nada. Entonces resulta que si tú no tienes la autorización de allá, no consigues los papeles. Si no consigues los papeles, no los puedes imprimir. Si tú no tienes la factura, no puedes facturar. Si no puedes facturar, tú no puedes cobrar. Si tú no puedes cobrar, no puedes pagar. Pero ellos te intiman como que... Pero ellos te intiman y te notifican y te dicen, usted tiene que pagar esto. Y sobre eso te dicen, también usted tiene que esto. Una mora y recargo y qué sé yo, qué pendejada. Cuando tú vienes a vestir un viaje así que tú no sabes, señores, por eso es que mucha gente se suicida. Sí.
Tú Cuando no los montos sabes son si lo grandes. recomendable es decirle a Bajín, vaya y cóbrelo usted. En un mes y medio, 3. Exacto. Por eso es que tú ves que muchísima gente tiene problemas porque se la ponen en China. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y aquí se está, yo creo que corriendo ya, porque por suerte el tema de los golpes de Estado, esas cosas se mandaron a guardar. Ahí Eso es historia pasada. eso es historia patria, ya que hay una conciencia, ya se sabe que un gobierno, si fuñe mucho la paciencia o es malo, cualquiera de las dos, entonces como quiera hay que esperar que cumpla. Pero también esas cosas políticamente no conviene, porque si usted quiere seguir gobernando mucho, no prometa todo la tuerca, porque la tuerca lo menos que puede hacer es que primero se corre y después se rompe. Así es. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, Entonces, yo lo digo porque en los distintos ambientes donde uno está es el mismo tema, todo el mundo tiene el mismo problema. Así es. Entonces no puede ser, hay que buscar otras alternativas, otras soluciones, o cambiar el fuñido modelo, que ya de que hace mucho que hay que cambiarlo, pero no se cambia. No es el modelo de gobierno, es el modelo económico. Sí. Porque el gobierno es la democracia, aunque no sirva para nada, hasta puede encontrar la mejor, porque ¿qué entonces vaya a enviar? La dictadura. Ya ni siquiera Domínguez Trujillo puede ser dictador, porque ya estos tiempos y estos pueblos no comulgan con esas cosas. No. Entonces no se puede inventar con nada de eso. Entonces hagamos llevadera la democracia. Así es. No la echemos a perder, más de lo que está. Pero Mira bien, que a propósito, nuestro invitado fue jefe de misión en Nicaragua. ¿verdad? Sí. Viene como anillo al dedo. Me Diplomático recuerdas ahora porque debemos comenzar. Entonces yo iba a comenzar por otro lado. Sí, pero sí. como nosotros aquí, si no podemos hondearnos, digo apearnos, hondeamos. Así es. Entonces nos tiramos por el área de Nicaragua a propósito de, vamos a dar la bienvenida al embajador Pedro Blandino. Sí, habitual invitado nuestro. Habitué en nuestro programa. Y vecino de Polín. Sí, Vecino, sí, muy vecino. vecino de Polín. Él tiene que hacer un programa un día de esto con Polín sobre el panorama internacional. Bien. Embajador, ¿Cómo está, bienvenido, embajador? como Bienvenido al siempre. programa. Bien, gracias, muchas gracias. Siempre es un honor y un placer venir aquí con ustedes. Y nosotros, para nosotros recibirle. Analizar algunas cosas en el ámbito internacional. Mire, Algunas. Algunas, porque quedan otros cabos sueltos. Hay muchos. Vamos a comenzar su visión, embajador, sobre el caso de Nicaragua. Realmente Daniel Ortega, unos 15 años de ejercicio, 10 años en combate, ¿cuánto que dice Gardel que no son nada? 20, pero 25 en la costilla, de una forma u otra, son muchos. Se siente. Entonces, se sienten. Entonces, en Nicaragua, ¿qué usted cree que en el fondo es lo que está pasando? ¿Hay un cansancio ya de la población, un agotamiento del régimen, del sistema, de las cosas que han estado ocurriendo? ¿O qué usted cree que todavía es salvable el caso de Nicaragua? ¿O qué opinión usted, o qué informaciones tiene usted de lo que está pasando? Que la última información es que ya va de más de 30 muertos. Bueno, a mí me es un poco difícil, ¿verdad? Conversar sobre eso, pero nada ni nadie puede justificar muertes, Claro. sin lugar a dudas. Entonces, en cuanto al tiempo, estaban los 10 años de la revolución, que no eran tan complicados para los Ortega en ese sentido, igual que lo que es la situación nueva y los nuevos paradigmas de la sociedad internacional, los nuevos mundos que hemos vivido. Pero recordemos también, embajador, que mucha de la gente, entonces, para hacer un poquito de historia, recordemos que mucha de la gente que estuvo en la revolución, que después vino con el Frente Sandinista a gobierno, en el camino se fueron quedando, fueron confrontando dificultades y algunos de ellos chocaron. El caso de Edén Pastora. Edén Pastora, que... Sí, no, pero eso fue de un principio. Es un principio, Hubo otros de los 9 comandantes, que era donde estaba pero el que ha sobrevivido poder real. prácticamente es Ortega. No, hay algunos más. Lo que sucede es que Pero están en el Ortega gobierno. se apartó mucho del sandinismo, de la Bueno, izquierda. el mismo cura tuvo problemas Sí, con los Ortega. Claro.
¿Cómo se llama el cura? Sí, el que fue Cardenal. canciller, sí, El cardenal. Eden Pastora. No, Sí, Cardenal, el Ernesto cardenal. tuvo No, problemas Eden Pastora no, Eden Pastora no llegó nunca al nivel de los 9 Y comandantes. Sergio Rodríguez, un escritor muy reputado que Sí, acaba de ganar premio claro. internacional, que fue vicepresidente, también se ha segregado de los... Que nada más llegó a la vicepresidencia, no llegó a... Claro. No pasó de ahí. Pero, por ejemplo, el vicepresidente anterior de la esposa de Lionel fue Hal Slevin, un comandante en las montañas, y el anterior. Sí. Hay muchos todavía en la estructura policial militar que todavía están ahí, que participaron en la lucha de los 10 años. Y también hay hay 2 o 3 de los comandantes generales que se apartaron, que eran más o menos un poco más radicales que el presidente Ortega, pero el presidente Ortega, después que salió del poder y regresó, ya realmente tiene, como tú dices, va para 15 años, y los 10 años de la guerra son 25. Pero estos han sido los más difíciles. Porque, este periodo se le ha problematizado bastante. Sí, porque estamos en otros mundos después de la guerra. Entonces, Nicaragua iba avanzando bastante, pero últimamente... En términos económicos, ¿cómo está la economía de allá? Bueno, ha mejorado bastante. Claro, no es lo mismo un país en una revolución o acabado de terminar una revolución o una guerra. Le toma tiempo recuperarse, poco a poco se ha ido recuperando, ahí están los procesos de integración. Pero hace mucho que se veía como una tranquilidad en y era un país muy tranquilo. Y sin embargo ahora se ha desatado unas protestas, incluso claro, saqueos en la calle, lo que pasa es que de comercio, sí, todo eso. Son las dos fuerzas políticas. Primero están los empresarios, que se les está pidiendo que paguen más cuotas a la seguridad social, y los beneficiarios de la seguridad social, que... ¿Pero por qué entonces se tiran sectores populares a la calle? A eso voy, bajarle la pensión y aumentar las cuotas a los que siguen pagando. A los pensionados se les está pidiendo. Sí, se les está pidiendo eso. Entonces, parece que eso se ha complicado mucho, y gracias a Dios, creo que ya hay indicios... Se echó para atrás el decreto, pero ya... Sí que hay indicios de alguna negociación, dio marcha atrás, pues se dio cuenta que... Porque... ¿y dónde está el dinero? ¿Por qué dice que se desapareció o que no es suficiente el dinero de la seguridad social, como ha pasado en muchos países de América Latina? Hacen mal las inversiones o disponen de los recursos también. Aquí se hizo en algún momento con el dinero de los trabajadores, el Banco de los Trabajadores lo quebraron. Bueno, entonces, ¿y quién respondió? Lo que pasa es que aquí no iban a ser como en Centroamérica, quemar el país o quemar la ciudad. Tiene otro concepto y otro criterio, pero evidentemente en esos casos existe un problema político. Sería, embajador, que no se hiciera quemar la ciudad, sino que claro, como hacen en China. Exacto. Allá lo queman al que tiene la responsabilidad. Exacto, claro. O lo guindan por ciertos sitios. Claro, pero como los responsables en otros países están arriba, pues no ocurre eso. Pero el problema es que lo más importante, que eso debe cesar, y además sentarse y dialogar y llegar a alguna negociación, algún entendimiento, porque no se pueden afectar a los trabajadores solamente, sino las dos partes. Los dos aportan a la seguridad social en la mayoría de los países del mundo, el trabajador y el empresario, y ponerse de acuerdo. Ahora no se debe recurrir a la violencia, de ninguna parte, de ningún lado, porque eso solamente produce acciones negativas y muerte, como está ocurriendo. Y ya los tiempos modernos no están para eso. Aunque tú hablaste de los golpes de Estado, pero esos tiempos no se acabaron los portaaviones para darlos, pero han habido muchos de otra forma. No, porque ahora los golpes de Estado son golpes judiciales, las acusaciones. Caso de Brasil. Claro. Pero ahora se están judicializando, entonces los procesos. Sí, esa es la palabra. Por ahí clave. donde va la cosa, y entonces se desacredita a los gobiernos, o se les debilita, o se les tumba, o se aprovecha cuando caen para cogerlo acabado de gotear. Ahí tenemos el último caso, por ejemplo, le tienen el agua puesta al presidente Correa, que se supone, sí, pero él está afuera. Está fuera del poder, pero el PKK estaba adentro y salió.
Caso de Perú. El caso Sí. de Perú, claro. Y entonces realmente hay una línea en esa dirección de desacreditar. Bueno, son lo que le llaman guerra proxy o de baja intensidad, que son los mecanismos que en tiempos modernos y algunos tiempos atrás usan la potencia para revertir y causar problemas a los gobiernos que no son muy simpatizantes hacia ellos y provocan, y se llaman de baja intensidad, porque no hay enfrentamiento de Fuerzas Armadas, mucho menos. Fuerzas irregulares pero es una pena, para ser los causantes de lo que existe, ¿no? Embajador, es una pena que ese tipo de cosas estén ocurriendo, porque generalmente Claro. se hacen con el pretexto de, por ejemplo, de combatir la corrupción, de manejar situaciones de la justicia. Y qué Pero sé tú yo. lo dijiste, Y pretextos para eso. Pretextos, y entonces se coge así de pretexto, de mampara, o se prestan irresponsablemente algunos sectores progresistas o llamados progresistas, sectores de sociedad civil o la oposición, cual que sea, como se llame, del color que sea. Correcto. Si está la oposición, vamos a darle cajeta al que está arriba. Y entonces ese tipo de cosas lo que va es degradando la democracia, degradando la política. Y va a llegar un momento que solamente los sinvergüenzas o los que estén dispuestos a cualquier cosa son los que van a ingresar a ella o aspirar a ser presidente. El cargo de presidente se va a poner va a valer menos que una guayaba podrida, porque las consecuencias, los riesgos, los cuestionamientos que sobrevienen, entonces como que no tiene sentido. Bueno, lo que sucede es que a veces un país queda atrapado entre dos grandes potencias que tienen las mismas ideas dentro de su esquema de geopolítica, la expansión, los recursos energéticos, etcétera, que hay en esos países, y quedan atrapados en el medio. Entonces aparecen los luchadores democráticos, los antidemocráticos, los revolucionarios, los rebeldes, lo que está ocurriendo. Los comerciantes también, los todo, oportunistas, de todo se aparece, junta todo. como está ocurriendo en Siria, Sí. desafortunadamente. No se vaya tan lejos a Siria. Tantos años con esta guerra que no se sabe cuándo va a parar. No se vaya tan Y- lejos. Vamos a la pausa, que está más cerca. Y entonces de allá para acá caemos en Siria, ya que usted se metió por ahí, para ver qué... Sí, para ver si me zafaba un poquito de Nicaragua. Sí, está bien. Embajador, vamos a la pausa con su anuencia. El embajador Pedro Blandino está con nosotros hoy. Vamos a la pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida.
Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el embajador Pedro Blandino. Vamos a pasar un vistazo o un vuelo rasante por algunos de los temas internacionales. El caso de Siria. Sí, pero siguiendo el caso de Siria, ¿verdad? Sí. Que yo decía que está atrapada entre las dos principales potencias del mundo. La primera potencia. En el fondo el problema no es religioso ni... No es cuestión de intereses. Interés Fíjate económico, que, básicamente. claro, que Jinping dijo hace 15 días que la globalización era económica. Y Trump dijo que la verdadera guerra, que la que él quiere, es económica también. Entonces, Siria, ¿qué ocurre? Siria tiene una serie de cualidades que la hacen muy importante para la zona. Entonces, Rusia, antes de los conflictos, tenía una base militar, la tiene todavía en Siria y la aumentó ahora a otra. Tiene dos tipos de bases, naval, aeronaval o aérea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el presidente Obama al gobierno de Estados Unidos, se comienza a mover la idea del Medio Oriente ampliado o el Oriente Medio ampliado. ¿Qué significaba eso? Pero con fines comerciales. Si no, te lo voy a explicar. ¿Sabes que los presidentes norteamericanos siempre tienen dos políticas principales? La primera es mantener a Estados Unidos como primera potencia militar, lo más que pueda. Y la segunda, donde quiera que exista posibilidad de producción de energía, ver cómo ellos pueden manipular la situación y apoderarse de ella, de forma que sea necesaria. ¿Energía nada más o Energía, oportunidad de negocio? Porque, sí, bueno, cuando hablo de energía... Hay muchas empresas que no es que venden pero estoy hablando energía, de energía, sino o sea, que, petróleo. El petróleo. Sí. Pero hay muchos otros negocios que hacen, Sí, hay empresas pero- norteamericanas sí, que ponen en claro. desgracia a otros Sí, gobiernos cuando... Pero la mayor... Ahí la tenemos mayor, el caso de Brasil, que en el fondo Sí. es un tema de competencia económica. Sí, pero además de económica hay petróleo y muchas nuevas fuentes de petróleo en Brasil. Claro. No se puede equivocar uno. Entonces, ¿qué ocurre? El Medio Oriente ampliado, ¿hacia dónde tú lo amplias? Porque la tierra no crece. No es la misma. Es la misma. Lo que crece son los hombres. La población. La población. Bueno, entonces, dividir la parte más los países más grandes en dos, y el lado de petróleo nuestro y el otro, bueno, eso a Dios que los ayude, o la situación que sea, o son guerrilleros, o izquierdistas, no están con nosotros, no nos importa. Y sobre Entonces, todo recursos que son agotables, muchos de ellos. Sí, correcto, pero es que ya todo el mundo sabe que todos esos técnicos que estaban contratados por las grandes productoras de petróleo, de que se iba a acabar, que quedan pocos años, etcétera, todo eso es mentira, fue un Eso cuento. es como el mundo, ¿no? El mundo se está acabando desde que yo estaba chiquito. Sí. Hay petróleo para más de 50 o 100 años. ¿Cómo? Entonces, pues, claro que sí, y ellos mismos lo han descubierto y lo han dicho. Entonces ya la geopolítica ha tenido que cambiar por esa situación. Fíjate que en estos días dijo Trump que el petróleo estaba muy alto y lo que tenía era $60 el barril. Mientras que cuando estaba 140. cuando tenía el manejo real, efectivo, las multinacionales de petróleo, subió y llegó hasta $110. Con el cuento que se va a acabar, que esto, toda esa política que llevó a aumentarla a $110 el barril y 120. Y no fue 140 y más, exactamente. Porque algunos países se vendían menos que otros. Por ejemplo, Venezuela hoy vende a 40 o 50 o menos el barril de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? La división de esos países
donde esté petróleo en mí, lo otro no me interesa lo que le pueda O ocurrir. donde está el oro también. Sí, bueno, no tanto, porque Pero no tanto el como- sistema de oro va a desaparecer, está desapareciendo. El ¿Pero oro por qué? es como inversión, pero Sí. no como el apoyo y lo que respalda una moneda. Sí, Ya que eso hace años que... vital como, Sí. como es el petróleo. Eso hace años que terminó. Pero en esta división se le fue un poco la mano y no pudieron lograr lo que querían, que produjo la primavera árabe, mucha sangre, mucha pérdida de vida. No pudieron aplicar esos sistemas judicializados como tú dices. Entonces, eso ocurre en otros países también. Porque fíjate, los Estados Unidos durante muchos años han querido dominar la OPEP, pero habían árabes muy fuertes ahí, como Saddam, Gaddafi y varios más, que ellos Lo fueron eliminando. que controlaban y controlan los precios del petróleo mundial. Entonces, Y poco a no poco... solamente controlaban los precios, sino también equilibraban, Sí, la producían producción. cierto equilibrio político en la región. Exactamente. Entonces, quitada de esta gente, sacada Sí, de sí, circulación, sí, ha venido un claro. desequilibrio. Sí. Eso ha sido como el tema forestal. Exacto. Tú has muchado, Claro. has Eso es deforestado como- y viene el desequilibrio Como la ecológico. política de Truman, la política de contención. ¿Cuál es la política de contención de Truman? Detener la expansión y crecimiento del comunismo. Entonces, el de la Medio Oriente ampliado, no el comunismo, sino la expansión económica y la geopolítica que vaya a imponer y a restar influencia de una nación o la primera potencia con lo que está ocurriendo y el desarrollo de Rusia y China. Que por cierto, el comunismo no existe ya. Eso. Bueno, imagínate, la Guerra Fría, yo no estoy de acuerdo con un gran político que dijo algo hoy, para mí nunca terminó, lo que pasa es que cambió de ideología La a Guerra Fría se económica. calentó. Los mismos Porque la métodos de misma la lucha guerra, sigue. ni los mismos métodos. Los mismos métodos de la Guerra Fría. Todos Lo los único que- organismos de inteligencia internacional lo siguen operando con eso. Mira, en los Estados Unidos, Truman fue el que creó y le puso el nombre de CIA a la agencia de espionaje del servicio secreto que era la CIA. Él fue, pero creó muchísimas más. En los Estados Unidos hay más de 25 o 30 agencias diferentes, 28 de agencias de inteligencia, pero que responde Ay, a una no hable sola... de eso porque aquí sí hay muchas. Obedece, sí, pero esta es una sola unidad, Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Esa domina, NSA, maneja y hace todo. sí. Esa es la que manda. La que está presidida por el vicepresidente. Exacto. Entonces, Y el eso, vicepresidente, entonces allá el vicepresidente tiene funciones, no es como... No siempre la ha tenido en esa agencia. en esa área. Sí, siempre, siempre. Entonces, esa política Pero es que de allá- expansionista, buscando más energía, usando la de otros, no la tuya, es la que ha llevado a atrapar a algunos países en el medio de estas contiendas expansionistas, políticas y económicas. Eso es lo que está ocurriendo. Fíjate que hay una ciudad que ellos todos los días todo el mundo gana en Siria, pero es donde están más cerca a esa ciudad la producción de petróleo. ¿Quién gana en esa ciudad? Bueno, el Todo- petróleo tiene una ventaja que no tiene otra producción industrial. Si tú produces, vamos a decir, mangos, china, papa, tú la produces, la recoges, la pones en un almacén, paga almacenaje, intereses por almacenarla, guardarla, y entonces la vende como materia prima o la industrializa. Pero el petróleo no. El petróleo no hay que pagar depósito. El depósito es la tierra. El petróleo tú lo sacas de su depósito, que es la tierra, a la producción industrial. No, incluso ganan las compañías porque hay ventas a futuro. Exacto, y entonces esa es otra. Tú la sacas de donde Cobran está. adelante. Sí, la sacas de donde está depositado, que es la tierra, y de ahí a las refinerías a elaborar industrialmente el petróleo y todos sus subproductos. Y lo que acaba de decir el embajador Climen, eso mismo es. Sí, Entonces sigue siendo la energía más barata, por eso, porque el elemento más importante no lo paga, no tiene ese costo, almacenamiento. Es la que más daño hace, pero la más barata. Pero tiene sus costos porque No. su encarecimiento, los precios que se le... No producirla, como todo proceso industrial. Y transportarla, porque eso es por allá Bueno, lejísimo. pero es otra cosa, pero no Entonces, paga depósito. Sí. No tiene costo de
para si hay un agotamiento de esos recursos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, de los combustibles que usan combustible, la industria automotriz que ya se ha estado inventando la solución eléctrica, pero hay muchas otras cosas que no se pueden hacer si no es con los combustibles tradicionales. Sí, pero fíjate que todos esos nuevos métodos todavía son carísimos, son muy caros. Y la mayor venta del mundo de vehículos no está dentro de Estados Unidos, está fuera de Estados Unidos. Y los vehículos de doble manejo, de gas, con gasolina, con una especie de oxígeno. Gas natural. O en Brasil, son muy caras. ¿Cómo era que se llama esto? Con sí. Los combustibles, ¿Cómo es? Derivado de la caña. No, de alcohol alcohol. etílico. No, lo de alcohol. Con alcohol. Sí, pero fíjate que tuvo una época muy famosa, pero después se cayó. Sí, se cayó. Se estuvo hablando de eso y después se cayó. Se cayó. Era en Brasil, básicamente. Y aceite de garete, inclusive también se estuvo hablando. No, hay de todo, pero al final... El aceite de garete está malo que yo creo que... ni para eso. Pero al final no puede competir con el costo del petróleo. No puede, es muy caro. Y entonces, y todos esos miles de millones de vehículos y piezas que se venden fuera de los países que lo producen, ¿qué van a hacer? Entonces el petróleo sigue siendo más económico. Y lo combinan a veces con gas natural, con gas propano, el GPS. Pero si la fuente es la misma y el consumo cada vez mayor, porque hay una sobrepoblación, un consumo desbordado. Claro. Eso es lo que más se parece al caso haitiano, eso, que va todos los días aumentando. Entonces... sí, pero uno es humano tiene que llegar, sí. Y el otro es llega un momento, industrial. en el caso de los combustibles, van a llegar un momento que esa fuente, porque eso no se está reproduciendo. O sea, que si se agote la fuente, te dice que por más de 100 años no lo veremos entonces. No, está comprobado ya que eso no se va a agotar y que en 15 o 20 años eso no es verdad. Y entonces cada día descubriendo más fuentes. Hay unos descubrimientos enormes en varias zonas de Brasil, en otros países, en el mismo mundo árabe. Y acuérdate que las monarquías petroleras, esas monarquías nombradas por las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, nombradas ahí, las controla los Estados Unidos. Y las nuevas fuentes productoras de petróleo también están controladas por los Estados Unidos, la mayoría de ellas. Y Rusia sigue siendo un gran productor, que durante muchos años Rusia fue el primer productor del mundo de petróleo y ahora de gas natural. Vamos, embajador, a hacer la última pausa. Yo quisiera ver si entrar en conversación con alguno de esos técnicos, a ver si me analizan, a ver si yo puedo encontrar en algún rincón del revolcadero que yo tengo en Ocoa alguna minita y uno deja de hacer estos programas, como dirían. Vamos a la pausa y volvemos con el embajador Blandino. Pero el oro no es... ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre.
Seguimos nuestra conversación esta tarde con el embajador Pedro Blandino, un repaso por varios rincones y a la vida internacional de la tierra. No me llevaba a Corea. Ay, sí, Corea. conflicto de Corea. ¿Y qué va a pasar en Corea finalmente? Bueno, o las dos Coreas. Bueno, hay conversaciones. Sí, claro. Desde el primer... Escúcheme, embajador, Sí. qué inusitado en la diplomacia norteamericana que quien haya ido a hablar con Kim Jong sea el jefe de la CIA y no el encargado del Departamento del Estado. Claro. No es Pompeo. ¿Y por Claro. qué? Pero fíjate lo que ocurre. Bueno, los asuntos de inteligencia y cómo van a viajar y todas esas cosas. Y el Pero protocolo, se van a juntar Trump y él. las avanzadas, hasta ahora sí. Porque, Pero acuérdese los piropos. Sí, no, hombre, no, pero muy, mira, no yo muy, tengo... No muy diplomáticos que se tiraron en principio. Sí, Después, sin embargo, sí, pero que esa es la estrategia de Trump. Fíjate, atacar para después. Sí, claro. La dura para después venir con soft diplomacy, con diplomacia suave. Desde que Kim Jong... Ha salido entonces más inteligente de lo que mucha gente claro, pensaba. pero nada más algunos tontos que creen, sí, nada más Tengo con que loco. traer la foto otra vez No. de la visita mía a Trump. Sí, mira, Kim Jong, el primer día del discurso inaugural de Obama, yo le he hecho otra cosa, lo felicitó lanzando un misil, una prueba de misil, y desde entonces viene haciéndolo. Lo que pasa es que el estilo de Obama era otro. No se veía ni se publicaba como ahora, por el estilo distinto del presidente Trump. Pero yo siempre digo, y están las grabaciones, no va a haber guerra. El que vio un programa de televisión del presidente Trump sabe y conoce su estilo. Por cierto, embajador, no que vamos a distraer, pero que un incidente. Pero además China y Rusia han influido mucho en esa negociación. ¿A dónde estaría el presidente Trump que no estuvo en los entierros velatorios de la señora Bush? Porque ahí estuvieron todos los presidentes vivos, excepto el presidente Carter y también Donald Trump, aunque él sí mandó a su esposa. Su esposa estuvo Melania tuvo. Melania. Sí, él mandó a su esposa. Porque después todos los otros presidentes... bueno, pero lo correcto era mandar a la esposa. Fue una señora que murió, una primera dama. Sí, pero ahí estaba Obama, ahí estaba Bill Clinton, Hillary Clinton, sí, bueno, Bush. Bush son sus hijos, sí, su familia. Su primera dama y primera abuela. Sí, primera abuela y primera bisabuela. Sí. Era abuela de 14 y bisabuela de 7. Sí. Y además era una señora muy querida. Muy querida. De mucha altura y mucho nivel. Eso hay que reconocérselo. Claro. Sí, no, pero eso no significó nada extraordinario porque fue la primera dama. Fue en su pueblo, todo el proceso. Pero fíjate cómo es. Yo lo que digo, ¿dónde estaría él que no hizo un esfuerzo extraordinario? Porque mandó a la esposa, pero fíjese que todo el mundo estaba ahí. Sí, no, pero todo el mundo, tú mencionaste dos presidentes que no son de la familia. Sí, Obama y Clinton. Y Clinton. Sí, está bien. Bueno, el presidente Carter no estuvo. No estuvo. Él parece que no está bien. Yo hablo de los presidentes vivos, por supuesto. Sí, de los expresidentes vivos. Sí, pero... Los gringos le dicen presidente. Sí, como aquí general. Sí, allá le dicen presidente. Y entonces ese ha sido Sigue teniendo incidencia importante. Además, ya se le respeta. Pero tú no ves el despliegue de seguridad que tienen todos los expresidentes en los Estados Unidos. Así debe ser. Una biblioteca propia, todos los regalos que no se puede llevar están en su biblioteca. Y todas las grabaciones, sus entrevistas en la oficina oval. Eso es interesante. Oye, y tienen que tenerlo porque hay muchas cosas que están abiertas al público, pero hay algunas que están clasificadas y hay que protegerlas con el servicio secreto. Se me estaba olvidando algo a propósito de eso. Acuérdate de lo de Corea, volviendo a lo mismo. China y Rusia han influido en eso. Denme un minuto nada más. Sí. Es que realmente se me estaba olvidando, porque iba a mencionar que aquí en estos países, que sobre todo en las redes sociales, no se respeta la figura de los presidentes, de los expresidentes, de las figuras importantes que de una forma u otra han aportado a la vida nacional y que son acreedores de un determinado respeto, si no todo el respeto. Yo quería referirme a esto porque me mandaron un video de la visita del presidente Fernández a Nueva York, a Estados Unidos. Sí.
Resulta de que un video viejo, un refrito, de una vez que estuvieron allá y salió una cantidad de pelafutanes, diría cierto pelafután, a decirle, vocearle muchísimas cosas. Resulta que eso es un video viejo, refrito, fue de aquella vez. Y entonces esas cosas hay que tener cuidado con eso. Y esto viene a colación porque aquí se dice cualquier cosa en las redes, en los medios de comunicación, muchísimas groserías, muchísimas tropelías, y nadie hace nada, aquí no se corrige nada. Sin embargo, vemos que una jueza acaba de dictarle 2 meses de prisión a Julio Martínez Pozo. En la sentencia, muy extraña esa sentencia, sentencia que habrá de caerse, como habrá de caérsele la imagen a esa jueza, porque eso que ella hizo con Julio Martínez Pozo, si se trató de una decisión estúpida y de una agresión, va a ser una estupidez contra todos los comunicadores, contra todos los ciudadanos que tienen derecho a una correcta o libre expresión del pensamiento. Entonces, eso es una tropelía, una grosería. Además, son 3 palabras que ella ha considerado insulto. Entonces, no, pero sobre todo ella dice que no hubo violación. No hubo difamación e injuria. Si no hubo difamación e injuria, entonces, ¿por qué la condena? ¿Por qué la condena? Además de eso. Porque lo agravió con 3 palabras. Ok, pero entonces no hubo agravio ni insulto. Entonces resulta que está la condena. Entonces yo pregunto, ¿quién condena a todos esos deslenguados que viven diciendo cosas contra los presidentes, contra los expresidentes, contra los ciudadanos, contra el Papa, contra los curas, contra todo el mundo? Aquí que no hay parámetro, no hay contén para nada. Entonces, se puede decir cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es, hay 2 cosas. Perdóneme, nuestra solidaridad, que es lo que quería decir, con claro. el periodista, amigo Julio Martínez Pozo. Claro que sí. Se podrá estar en desacuerdo con muchas cosas con él, usted puede disentir de él, pero tiene que respetarse el derecho como comunicador y como ciudadano. Y él habló con documentos. Entonces, como persona, el primer derecho que hay que respetar es como persona. Exacto. Él es una persona entonces, que es comunicador. Ya ese derecho secundario, su principal derecho que está en la Constitución, es como persona. Como persona. Y hay que respetarlo. Y después como yo también te lo expreso con mucho afecto, porque nosotros siempre hemos sido amigos. Y Julio no creo que nunca ha tenido intención de faltarle respeto a nadie. Sí, pero ese es un precedente funesto, que eso hay que caerle atrás. Si esa jueza se cebó, quiso casarse con la gloria, se va a casar con otra cosa. Sí, pero fíjate, vamos a pararnos un poquitico ahí. No, eso es peligroso. A eso voy, eso es peligroso. a eso voy. Porque aquí todo el que quiera meterle cuco a alguien para que no hable y no diga y se calle. A eso voy. Pues vaya. Fíjate, en estos días estaba yo en un sitio y vi a uno que estaba tomando fotos y fue a tomar una foto y digo, si lo publicas sin yo autorizarte, tiene problemas conmigo. No, echó para atrás. Eso es lo que hay que hacer, darse a respetar. Todo el que publica una cosa de eso, aquí hay tecnología excelente y muy avanzada, sobre todo, aunque no lo digan en manos de la policía, que si quieren, cuando quieren, tú denuncias eso y lo resuelven, en poco tiempo lo resuelven y rastrean de dónde salió todo. Eso es, óyete, con lo que le pasó a Zuckerberg, tú sabes que ya eso no es tan difícil. No, claro. Eso es cuento. Eso por un lado. Aquí hay que reglamentar el tema. Pero está reglamentado, lo que hay que accionar. No pero si a ti te dicen todo eso, tú eres el que tiene que accionar. Como dijo Julio, él va a apelar la sentencia. Claro, eso no va para ningún lado. Y entonces eso es lo que va ahora. Entonces, cuando te publiquen algo a ti, pero inmediatamente, sin perder tiempo, tú vas y te das a respetar. De una vez la policía hace todo lo que tiene que hacer y hasta llama, pase por aquí. Yo conozco casos, no es por darle mérito o desmérito a la policía, pero yo tengo un hijo que es ingeniero de sistema, vive en los Estados Unidos hace 14 años y sabe de todo eso y cómo se llega y cómo se investiga, pero tenemos nosotros que accionar. Tú me pusiste a mí una foto que esa no era mi foto, no era mi cuerpo, no era mi cara. Inmediatamente. No, pero eso es más pequeño. Que aquello de decirle, pero por ejemplo, lo pequeño y lo ladrón o ladronazosazo, que yo, ese tipo de cosas que se le dice a cualquier ciudadano aquí. Ese tipo de cosas. Pero tú alegabas esa democracia.
¿Tú estabas alegando ahorita esa democracia? No, espérese. No. Porque lo que dijo Martínez Peoso no fue eso. No, claro que no. Lo que estamos pasa hablando es que de aquí hay eso. gente que quiere Sí. ponerle un zipper en la boca claro. a los ciudadanos Sí. y a los comunicadores. Así escribió un artículo, un periodista escribió un artículo de eso, muy interesante sobre eso. Zipper o no en la boca, ninguna de las dos cosas. Exacto. Hay que actuar. Esa es Al que otra cosa. Si nos ofenden, ya yo como comunicador o como persona, hay que ir y demandar, ir a la justicia. Exacto. Y eso es lo que tiene que hacer Julio. Apelar y aunque sea por 2 pesos o 100 millones para una institución magnífica, demandar o pedir la destitución o llegar a donde tenga que llegar para investigar el porqué de esa sentencia. Déjame medio minuto nada más, embajador, y terminamos el tema. Esa jueza tiene que ir donde tiene que estar. Exacto. A su casa. Él, ya, a partir de porque él demostró que no tiene criterio, no tiene condiciones, porque así no se ejerce la justicia realmente. Hay que tener criterios. Yo estoy hablando de la democracia, las libertades públicas, las libertades individuales, todas esas cosas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, cuando usted no está de acuerdo con alguien, utilice los procedimientos legales, judiciales. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, hay un dicho que dice, la justicia es justa, su aplicación es donde está la injusticia. En su aplicación. No, depende. Si se aplicó correctamente, no es pero injusticia. me está dando la razón. No, en la aplicación usted es que está. dice que su aplicación es donde está la injusticia. Sí, bueno, porque en la mayoría puede de los haber en algún momento. Exacto. Porque si se aplica incorrectamente hay injusticia. Claro, eso es. Pero si se Esa aplica es la moraleja. correctamente, se hace justicia. Entonces no hay que hablar de injusticia si está bien aplicada. ¿Cómo que no? No, si está bien aplicada. Bueno, si está bien aplicada, no hay que hablar de injusticia. No, pero es que hay cosas que a legua se ve que... Bueno, entonces, bueno, pero quería decirte algo. Lo de los presidentes es distinto porque a veces lo provocan ellos con sus actitudes. Después que han sido... pero eso está penalizado, eso está prohibido. Pero, está bien, pero escucha, después que han sido jefes de Estado, presidente, ellos tienen que observar otra conducta. Un presidente en sus funciones, después que dejó la presidencia, no puede alegar vida privada. Es y será un hombre público. Sí, tiene que cuidar, nada de pero. Es que tiene que cuidar su imagen como hombre público. No es que cuidar la imagen, pues no es que cuiden la imagen después es que comienza todo el tiempo. Es todo el tiempo, pero que la gente, el ciudadano, comienza a decir cualquier cosa. Y yo me estoy hablando de las redes sociales. Sí, y entonces, yo lo sé. ¿qué usted tiene que hacer? Ahí que hay que apretar, como ¿qué le hicieron a Zuckerberg ahora? Lo llevaron a cuestionamiento, acusación, lo sometieron, porque él sabía todo de eso y se presume que él se sabe que él vendió toda la información. ¿Usted tiene algo contra cualquier ciudadano? ¿Usted recuerda la denuncia querella que hizo el doctor Bicho Castillo, que fue a la justicia estaba amarrada, todo lo que usted quiera. Pero hay que ir. Pero fue a la justicia. Hay que ir. Entonces, pero no comenzaba a vocear en la calle, a vocear cualquier cosa. Eso no puede ser. Salvador, no terminamos con Siria. Falta algo más de Siria. Bueno, lo de Siria es que es lamentable todo lo que está ocurriendo ahí y sobre todo después de los pero mejor los minutitos que nos quedan. La política... Eso es inhumano. La diplomacia dominicana está funcionando bien. A Miguel Vargas, el canciller, alguna gente quiso subestimar sus capacidades y calidades y sin embargo ha sido un factor sorpresa para muchos. Sí, pero yo no entiendo eso porque él es un hombre preparado, muy educado, decente, un buen profesional, un buen empresario y le tocó la Cancillería ahora y lo está haciendo bien. Ha manejado muchísimas situaciones. Sí, está manejándolo bien, contrario a muchos otros que en el pasado pues han tenido muchas dificultades. Y otro, imagínate, pero Miguel lo está haciendo bien. El señor canciller, Miguel Vargas, lo está haciendo bien. Tiene unas dificultades en estos momentos por el asunto de su partido y eso. Pero eso es otro ámbito. Pero en cuanto a la diplomacia y las relaciones exteriores, lo está haciendo bien. ¿Conseguiremos ese puesto en el Consejo de Seguridad? Es muy laboral. Usted fue jefe de misión. Sí, 3 años y medio, casi 4. ¿Qué tanto beneficio puede significar para el país tener un puesto en el Consejo de Seguridad? Bueno, en el mundo y en el momento que yo estuve ahí, ¿verdad? Eso era muy delicado, otro mundo, porque
se sentían los efectos de la Guerra Fría ya todavía. No se puede hacer muchas cosas. Entonces, los representantes de países pequeños como este. No, los 5 permanentes son los dueños del Consejo Permanente de Seguridad. Hay 10 posiciones que son rotativas, pero permanentes son 5 nada más y que tienen derecho al veto. ¿Y por qué esos 5 son permanentes? Porque son los 5 triunfadores de la Guerra Mundial y que aportaron Estados Unidos financiamiento y millones de vidas, Rusia 25 millones, China muchísimos millones con la guerra con Japón, y ellos se consideran que hasta que eso no les sea devuelto, recreado por los triunfadores. Sí, recreado, ellos son los triunfadores y son los únicos que tienen derecho al veto. O sea, ellos vetan cualquier cosa que no les guste, propuesto por los mismos 5 o por los rotativos. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, el presidente Danilo Medina ha sido consecuente porque eso fue una candidatura que la dejó el presidente Leonel Fernández. Yo pienso que no es el momento. Somos el único país de América Latina. ¿Quién la ocupa, el canciller? No. ¿El gobierno directamente? No, se elige al gobierno, al Estado. Pero el que va a las reuniones cerradas es el embajador permanente. El embajador permanente. Y cuando son abiertas debe de ir el alterno. Ahora, y hay reuniones especiales. Se proponen cosas no allí. se la dan a él y se proponen. O nada más se le pide el voto. Bueno, vote ahí. La mayoría levante la mano. ¿Cómo que dice el presidente? Decía? El presidente Balaguer. Honorable, vote. Mira, el presidente Balaguer, yo le hablé un día sobre eso y me dice, pero eso cuesta mucho, Pedro. Y él sabía que no, porque eso, y no, la campaña no hay nada que gastar porque nos van a apoyar y van a ser solidarios y vamos a recibir el patrocinio del grupo latinoamericano, o sea, el apoyo de todos. Y yo creo que eso se está consiguiendo, se consiguió. Pero cuando uno va ahí y se presentan resoluciones por las grandes potencias o a veces por los grandes países, aunque no sean de las 5 potencias, siempre la ausencia y la abstención la interpretan los países que no son favorecidos por ninguna de las dos cosas. La interpretan. Entonces vamos a convertirnos en un país más vulnerable en estos momentos de lo que está ocurriendo en el mundo que hace 20 años, 15, más 30 vulnerable años. si estamos que si no estamos. Bueno, porque es que estamos en el centro de las decisiones de las grandes potencias y de sus ambiciones en la pata de los caballos y de sus ambiciones de expansión. Y nos metemos en la pata de los caballos. Bueno, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y se le opina, se le da la oportunidad al embajador. Bueno, depende de los temas y las resoluciones, eso es difícil de saberlo. Y depende de la agenda que tenga el país. No, el país, imagínate, los países que van, inclusive los grandes, no llevan agenda. A veces la llevan, pero ni se atreven a leerla. Sí. Bueno. No, bueno, no, pero eso es un prestigio. Y, nada más un prestigio. No, sí, y además ha hecho una gran labor el propio presidente de la República y el canciller para lograr el patrocinio del grupo. Pero ya eso, vámonos entonces ya. Eso es más profundo, después podríamos seguir hablando de eso. Sí. Pero lo han hecho bien, lo han hecho bien. Bien, gracias embajador Pedro Blandino que ha estado con nosotros esta tarde como siempre. Sí. Vamos a repetir a las 11:30 el programa de hoy con el embajador Pedro Blandino. Gracias embajador, nos vamos, nos vemos. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Un grupo de comunicadores te llevan de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Tiempo de renovación. Comentarios, entrevistas, noticias nacionales e internacionales.